Muy buenos días, mis hermanos. Les saludamos en esta preciosa mañana desde mi casa, su casa, para estudiar la palabra del Señor. Y felizmente hoy día vamos a culminar con el libro de Deuteronomio, del cual hemos aprendido grandes cosas y hemos estado navegando por varios meses. Esta es la culminación de Deuteronomio y vamos a comenzar con la lectura bíblica del capítulo 33, que lleva por título Moisés bendice a las 12 tribus de Israel. Vamos a escuchar la bendición de Moisés y vamos a proseguir con el capítulo 34, muerte y sepultura de Moisés, ¿verdad? Un capítulo que trae un poco de melancolía, pero la vida es así, mis hermanos. Somos como la neblina, que aparecemos por un corto tiempo y luego desaparecemos. Lo importante es estar en Cristo, porque todo aquel que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. Así es que acompáñenme a leer 4 versos del capítulo 33 como punto de partida, y lo vamos a hacer como siempre, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice así: Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Param y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti, cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob. Gloria al Señor. Oremos en esta mañana. Padre que estás en gloria, poderoso Dios, aquí estamos una vez más, Padre, delante de tu presencia. También, Señor amado, necesitados de ti, esperando una bendición, Señor amado, de lo alto sobre tu pueblo, Señor mío y Dios mío. Padre, tú que reinas, tú que vives para siempre, Señor, tú que eres todopoderoso, extiende tu mano y bendice a tu pueblo, Señor amado. Bendícenos con esa bendición eterna, Señor amado. Mira las necesidades de cada uno de mis hermanos, sean físicas, sean materiales, espirituales o emocionales. Suple para sus necesidades, Señor del cielo, que en esta mañana todos podamos ser restaurados, Señor amado, espiritual y físicamente. Señor, renueva nuestras fuerzas como las del búfalo, Señor, y nuestra visión, Señor, que no la perdamos, Señor bendito, y no quitemos los ojos de la meta, maravilloso Dios. Gracias por estos capítulos, Señor mío, que hemos estudiado de Deuteronomio, estos 34 capítulos que han traído bendición a nuestra vida. Síguenos ayudando, Señor amado, para seguir navegando por tu palabra. Espíritu Santo, el tiempo es tuyo, te lo entregamos. Sé nuestro maestro, ayúdanos, Señor, sin ti no podemos. Todo esto lo declaramos y te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y todos decimos amén. Gloria al Señor. Llegamos al final del libro de Deuteronomio. Hemos hablado de la ley de Dios y de la ley de Moisés y del nacimiento de una nueva nación, la nación de Israel. Hemos estudiado el Pentateuco y en estos 5 libros hemos aprendido de ese nacimiento de la nación de Israel. Gloria al Señor. Y ahora llegamos al final de la historia. Hemos conocido a Moisés desde su nacimiento, su preservación, su crecimiento físico y espiritual, su llamado, su ministerio, ¿verdad? Y ahora, antes de cerrar el último capítulo, lo miramos como compositor y como profeta, ¿verdad? Ahora va a profetizar una bendición sobre el pueblo de Israel. Ahora el Señor le dice en el último capítulo que escribiera un canto. Este canto sería escrito con un propósito. El propósito, mis hermanos, de que el pueblo de Israel conociera lo que ocurriría, ¿verdad? Llevaba una advertencia si ellos abandonaban a Dios, ¿verdad? Ellos serían entregados entonces
a cautiverio, ¿verdad? A aflicciones, y en medio de sus aflicciones recordarían este canto y mirarían que la advertencia de Dios estaba ahí para que ellos supieran el porqué de sus desgracias y de sus cautiverios, ¿verdad? Ahora miramos, ¿verdad?, que todo llega a su fin. Ahora Moisés va a comenzar a despedirse de su pueblo, pero lo va a hacer dando una bendición de despedida, ¿verdad? Ahora, esta nación son los hijos espirituales de Moisés. A este punto, él está para subir al monte Nebo y morir en aquel lugar, ¿verdad? Reunirse con sus padres. Y el énfasis de su despedida, de lo que va a hacer en este momento, el énfasis que él pone es: tengan cuidado de no desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Les dijo anteriormente, escojan el bien antes que el mal y escojan vida, no escojan muerte, ¿verdad? Su énfasis está siendo en que escojan lo mejor para su vida, escoger caminar el camino de Jehová, guardar la ley de Jehová y sus estatutos, porque esto les garantizaría su estancia en la buena tierra. Gloria al Señor. Y comienza a profetizar a las tribus en el orden del mayor al menor, hasta que llega, ¿verdad?, ahí a Benjamín. Se rompe el orden, ya no va en orden. Y una de las tribus que no está aquí es la tribu de Simeón. Usted no va a encontrar una bendición sobre la tribu de Simeón, que más adelante esta tribu se emerge o se adhiere a la tribu de Judá. Por eso no la vemos aquí, ¿verdad? Pero comienza bendiciendo al pueblo de Israel de esta manera. Dice verso 31:1: esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo: Jehová vino de Sinaí y de Seir, les esclareció, resplandeció desde el monte Param, y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Gloria al Señor. La naturaleza general de esta solemne introducción a su bendición es mostrar el fundamento que tenía Moisés para bendecir a sus hermanos. Dice: la bendición con la cual Moisés, varón de Dios, bendijo a Israel, es decir, porque Dios se había manifestado constantemente su gloria a favor de esta nación. Moisés incluye el orden en que Dios se manifestó a ellos, ¿verdad? No era una bendición que venía del aire, mis hermanos. Ellos conocían a Dios. Esta bendición él quiere mostrar que venía directamente de Dios, porque Dios se había manifestado a ellos en su trayectoria. Y eso es importante, mis hermanos. Dice la palabra del Señor que todo aquel que se acerca a Dios debe de creer que le hay y que Él es galardonador de lo que les busca. Nosotros cuando bendecimos a alguien creemos que Dios es real, es verdadero y que Él es el único que puede bendecir. Él está haciendo énfasis en las apariciones o en las experiencias que tuvieron con Dios para basar su bendición. Gloria al Señor. Primero se menciona la manifestación de la gloria divina de Dios en Sinaí, ya que fue la primera vez que Dios se manifestó al pueblo de Dios en general en el monte Sinaí en una forma sobrenatural, y habló al pueblo en todo su esplendor, magnífico esplendor de Dios, ¿verdad? Ahí no se midió el Señor, habló desde la nube, habló desde el fuego, con estruendos, con relámpagos, ¿verdad? Y en una voz audible se manifestó al pueblo del Señor. Y recordamos que tuvieron miedo, ¿verdad? No soportaron escuchar el poder de Dios, por lo cual pidieron que Moisés fuera el mediador entre Dios y ellos. Esa fue la primera vez. Segunda vez, dice, habla cuando se manifestó la gloria en Seir. Y esta evidencia se entiende mejor al leer en el libro de Jueces, capítulo 5, verso 4,
donde nos habla de este acontecimiento, ¿verdad? Ahí en Jueces 5 está el cántico de Débora y de Barak, y ahí es donde ella da una referencia a este acontecimiento. Dice así: cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. So, ahí en Seir, esto ocurrió a la presencia de Dios. Y sabemos que a la presencia de Dios tiembla la tierra. Y fue seguido de una lluvia, mis hermanos, allá en el desierto, gloria al Señor. Decir, hubo lluvia cuando comenzaron su jornada por segunda vez. 2 años después de haber salido de Egipto, fallaron en poseer la tierra prometida, por lo cual ahora comienzan otra vez a desfilar otros 38 años por el desierto. Ese día fue el día que Dios se manifestó ahí en Seir. El siguiente lugar es Param, que menciona ahí Moisés, donde la gloria del Señor apareció ante todos los hijos de Israel, ¿verdad? En Números 14:10, donde el pueblo quería apedrear a Josué y a Caleb por haber dado un buen reporte. También la presencia de Dios se apareció. Leemos ahí en Números 17:10, dice: entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Esta es la introducción a la bendición de los hijos de Israel. Comienza hablando de las manifestaciones de Dios, exaltando la presencia de Dios en medio de su pueblo, lo cual esto testifica que la bendición viene de Jehová, el Dios verdadero, ¿verdad? El cual ha caminado con ellos por el desierto y que ellos han visto, ¿verdad?, su presencia, su mano poderosa que ha caminado con ellos por esos 40 años. Y como dije, mis hermanos, las despedidas no son placenteras. Anteriormente también Jacob o Israel, ¿verdad?, que quiere decir príncipe, se despidió de sus 12 hijos, de las 12 tribus de Israel. Ahora así Moisés también se está despidiendo de las 12 tribus de Israel, y al igual que Jacob está dejando una bendición profética sobre estas 12 tribus. Recordamos que Jacob o Israel murió a los 147 años, ¿verdad? Todavía estuvo 17 años ahí con José en la tierra de Egipto, en el área de Gosén, ¿verdad?, donde se puso a todo el pueblo de Israel, y llegó a su vejez, y sabemos que en su vejez le hacía falta la vista, pero él llamó a sus 12 hijos alrededor de la cama, y con mucho esfuerzo tiró sus pies y se sentó, ¿verdad?, para bendecir a sus hijos. Y aunque ya no podía verlos físicamente, espiritualmente profetizó sobre cada uno de ellos, ¿verdad? Aunque le arrimaron a el mayor, él bendijo al menor. O sea que su vista era espiritual, ya no era física, gloria al Señor. Y ahí, después de haber profetizado por sus 12 hijos, se volvió a subir a la cama, se acomodó, se tapó y murió, ¿verdad? Ahora también Moisés está a punto de partir de esta tierra, de morir, y está depositando sobre el pueblo de Israel una bendición especial, gloria al Señor. Esta es la introducción de la nación de Israel que salió de la esclavitud, y Dios hizo de ellos una gran nación en el desierto, y ahí Dios se manifestó con la ley de fuego en su mano derecha. Todos sabemos a través del libro que hemos estudiado que esta es la segunda ley, y esa ley Dios se la dio al pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad?, en esos 40 años. Dice el verso 3, aún amó a su pueblo, todos los congregados a él estaban, todos los consagrados a él estaban en su mano, por tanto ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti, ¿verdad? Está hablando de Moisés, que les dio la dirección y el consejo. Cuando Moisés nos ordenó una ley,
como heredad a la congregación de Jacob, y fue rey en Jerusalén, cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Está hablando de él mismo, ¿verdad? De que él fue el consejero de este pueblo, el rey hasta cierto modo de Jerusalén. Se refiere a Israel, quiere decir justo. Es un nombre poético para el pueblo de Israel. Y comienza Moisés a depositar una bendición sobre la tribu de Rubén, que era el mayor de todos. Y no puedo decir el primogénito, fue el primogénito en nacimiento, pero espiritualmente no recibió la primogenitura porque falló, ¿verdad? Y esa primogenitura se le entregó a Judá, ¿verdad? Y esta tribu de Rubén casi fue deshumada, por eso dice, viva Rubén y no muera, porque fue casi deshumada por el pecado de Datán y Abiram, ¿verdad? Que tomaron gente o hombres de la tribu de Rubén para rebelarse contra el sacerdocio y contra la familia de Moisés, ¿verdad? Entonces ahí la tierra se abrió y fueron deshumados los hombres de la tribu de Rubén. Ahora está profetizando, viva Rubén y no muera, ¿verdad? Porque casi desaparece como tribu, sus varones, ¿verdad? Fueron deshumados. Y esta es la bendición que profirió para Judá. Después de Rubén sigue Judá. Así dijo: oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo. Sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Esa fue la bendición que Moisés dictó sobre Rubén, gloria al Señor. Sobre Judá. La tribu de Judá fue a quien se le dio la primogenitura por la falla de Rubén. Aquí está Moisés, le está dando liderazgo, dice, oye a Judá. Esta bendición era para Judá. Judá pensaba con cordura. Judá fue el que defendió, ¿verdad?, a José cuando lo vendieron a Egipto. Y él les dijo, no lo maten, mejor véndanlo. Ahí venía una caravana de itinerantes, ¿verdad?, pasando por ese lugar. Y él fue el que sugirió, en vez de matarlo y dejarlo en la cisterna, véndanlo. Y lo vendieron a Egipto, ¿verdad? Entonces pensó con cordura. Aquí está diciendo, ¿verdad?, que escuchen el consejo de Judá. Hay personas que sirven para dar un buen consejo y hay otras personas que no te pueden dar un buen consejo. Está profetizando y dándole, ¿verdad?, liderazgo a Judá para que sea escuchado por sus hermanos. Dice 8, la bendición de Leví. A Leví dijo: tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masa, con quien contendiste en las aguas de Meriba. Esta es la tribu del sacerdocio, la tribu de Leví. El Tumim y el Urim estaban en el efod o en el chaleco que vestía el sacerdote, ¿verdad? Y su significado quiere decir luz y perfección. Y a través de estas dos piedrecitas, el sacerdote discernía la voluntad del Señor. ¿En qué manera? No lo explica exactamente la palabra del Señor, pero se cree que era una piedrita blanca y una negra, una de aprobación y otra de desaprobación, ¿verdad? Y dice el verso: a quien probaste en Masa, con quien contendiste en las aguas de Meriba. Y claro, mis hermanos, que Moisés era de la tribu de Leví, y hasta cierto modo está hablando o profetizando en esa bendición de ese acontecimiento en el cual Dios se enojó con Moisés. Dice: con quien contendiste en las aguas de Meriba. Y Moisés, pues parte de la tribu de Leví, agregó eso en la bendición, ¿verdad? Allí fue donde falló su prueba Moisés y mal representó a Dios, ¿verdad? Y lo está incluyendo también aquí en la bendición. Dice el verso 9:
quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no conoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció, ¿verdad? Porque él estuvo viviendo aparte en la corte del faraón y no con sus hermanos ni con sus padres, ¿verdad? Pues ellos guardaron tus palabras, pero a pesar de todo se sometieron al consejo de Moisés y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre el altar, sobre tu altar. Esta es la función del sacerdocio o su trabajo, enseñar la ley de Dios al pueblo, ofrecer sacrificios y holocaustos por el perdón de los pecados de todo el pueblo. Por sus generaciones ellos ministrarían en el templo continuamente ofreciendo sacrificios a Dios, ¿verdad? El incienso también tipifica las oraciones de los santos, ¿verdad? El incienso dice en el libro de Apocalipsis que son las oraciones de los santos que suben a la presencia del Señor. Ellos ofrecerían el holocausto que también subiría delante de la presencia del Señor como una aroma grata delante de Él, ¿verdad? Una gran responsabilidad, pero también un gran privilegio para el que ministra delante de la presencia del Señor. Todavía el 11 es bendición para ellos. Dice, bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos, hiere los lomos de sus enemigos y de los que aborrecieron, para que nunca se levanten. Prospéralos, Señor, en todo, y prospéralos en todo lo que hagan, y encárgate tú de sus enemigos, ¿verdad? Porque ellos no iban a ser hombres de guerra para defenderse, pero el Señor pondría una protección especial sobre el sacerdocio. Gloria al Señor. 12 dice, Benjamín dijo, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Aquí se rompe, ¿verdad?, el orden del mayor al menor. Benjamín fue el segundo hijo de Jacob con Raquel. Primero fue José y después fue Benjamín. En pocas palabras, Benjamín fue el bebé de las 12 tribus. Y recibe una bendición hermosa. Dice, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Esta es la idea, es como el pastor carga a su oveja sobre sus hombros, una preciosa figura de protección y seguridad, ¿verdad?, de parte del pastor. Porque el pastor estaba al pendiente de sus ovejas, la que ya no podía caminar, la que era una bebita, la tomaba y la cargaba, ¿verdad?, se la ponía en sus hombros. Esta es la bendición que el Señor está declarando para Benjamín, como esa bendición que Jesús, ¿verdad?, en San Juan declaró para nosotros, ¿verdad?, que quién os arrebatará de mi mano, ¿verdad? Esta es una figura preciosa. Si estamos en la mano del Señor, nada nos arrebatará de su mano. Gloria al Señor. Una linda ilustración y una bendición especial para Benjamín. Amén. A José, hermano de Benjamín, ¿verdad? Bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, o sea, el vaporcito que sube para regar la tierra, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna. Miren, mis hermanos, la luna tiene que ver con las cosechas, con la marea, con la abundancia de agua, ¿verdad? Eso dice, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, el trigo, con la abundancia de los collados eternos y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Una bendición en la cual Moisés se esmeró, pero no fue Moisés, fue Dios hablando
profiriendo una bendición hermosa sobre la tribu de José, ¿verdad? Porque a este punto José ya no estaba, pero es para su tribu, ¿verdad? José fue un hombre ejemplar a quien Dios usó para la preservación de la nación. Él tuvo una función, una participación importante en la nación de Israel. Dios lo usó para preservar esta gran nación, a quien se le hizo su sueño realidad, porque en realidad él fue príncipe entre sus hermanos, y en su tiempo y en su momento sus hermanos tuvieron que reverenciar a su hermano, porque él tenía un gran mando en Egipto, gloria al Señor, el segundo de Faraón, gloria a Cristo Jesús. Ahora Moisés se inspira con la naturaleza, ¿verdad? Es una bendición poética y profética, gloria al Señor, sobre esta nación. Ellos son las medias, me estoy brincando, gloria al Señor. Ahora vamos a hablar de las medias lunas. Verso 17 dice: como el primogénito de su toro es su gloria, hablando de los hijos de José, y sus astas, estos son cuernos, como astas de búfalo, con ellas acorneará a los pueblos junto hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manases, ¿verdad? Una nación que iba a ser bendecida, y varones de guerra hasta cierto modo, ¿verdad? Porque dice ahí que cornarían a las naciones, ¿verdad? Estas son las medias tribus, son los hijos de José, son Manases y Efraín. Ellos alcanzaron un lugar entre las 12 tribus de Israel, ¿verdad? La tribu que era para José se hizo entre las dos medias lunas. Y luego bendice a Zabulón, a Zabulón dijo: alégrate, Zabulón, cuando salieres, y tú, Isaacar, en tus tiendas. Llamaron los pueblos a su monte. Llamaron a los pueblos a su monte. Allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Gloria al Señor. Zabulón e Isaacar prosperarían gracias a la actividad comercial, chupar la riqueza de los mares y la riqueza agrícola que caracterizaban su región. Ahora, hubo algunos que interpretaron este verso donde dice: y los tesoros escondidos de la arena, como que se referiría a que encontrarían ahí petróleo o aceite, ¿verdad? Y en realidad ahí no estaba, obviamente no quiere decir lo que algunos interpretaron que quería decir, quiere decir algo más, ¿verdad? Esa fue la bendición para Zabulón e Isaacar, ¿verdad? De la región a la que a ellos les tocó. Ahora sigue el verso 20. Agag dijo: bendito el que hizo ensanchar Agag, como león reposa, y arrebata brazo y testa. Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador, y vino en la delantera del pueblo. Con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. Recordamos en la historia, Gad fue el que escogió quedarse en la tierra antes de cruzar el Jordán. Está hablando del que escogió mejor la tierra. Ahí se quedó junto con Rubén y con Manases, ¿verdad? Ellos no cruzaron el río, pero prometió que él iba a cruzar y ayudarles a vencer a las tribus que estaban ahí en Canaán. Y dice lo último, dice: con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. Se comprometió y cumplió. Fue y peleó, no regresó a cruzar el Jordán de regreso hasta que no estableció al resto de sus hermanos en la tierra de Canaán. Gloria al Señor. A Dan dijo, Dan, la tribu de Dan:
Dan es cachorro de león que salta desde Basán. Esa fue toda la bendición para Dan. Él fue instalado en la área del norte del reino de Israel. Les costó instalarse a esta nación. Esta tribu también resultó ser una tribu traicionera, según leemos en Jueces capítulo 18, del 1 al 31, habla de ellos, porque les costó instalarse. Y fue la primera tribu que se entregó a idolatría, la tribu de Dan, ¿verdad? Dice, es cachorro de león que salta desde Basán. Mis hermanos, cuando no nos establecemos, cuando no tomamos las cosas en serio, nos cuesta establecernos. Y esto fue lo que le pasó a Adán. No tomaba las cosas en serio, andaba como cachorro ahí saltando y brincando. Le costó establecerse a esta tribu, ¿verdad? Y en Jueces habla de su traición, ¿verdad? Así es que si usted quiere leer Jueces 18, 1 al 31, ahí habla de esta tribu de Dan. A Neftalí le dijo, saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová, posee el occidente y el sur, ¿verdad? A Neftalí se contentaría con una vida tranquila, ¿verdad? Esa era la bendición, una vida tranquila en las fértiles tierras altas alrededor del mar de Galilea. Ahí le tocó a Neftalí, y donde se practicó la pesca por mucho tiempo. Y el que pesca se la lleva tranquila, va a pescar cuando quiere, cuando no quiere, ¿verdad? Porque aunque saque mucho pescado, tiene que vender el que ya sacó primero para regresar a pescar. Ellos llevarían una vida tranquila, una vida contenta ahí cerca del mar de Galilea. Gloria al Señor. A Aser dijo, bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su piel. Hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. La expresión ahí, moje en aceite su pie, algunos también dijeron, ¿verdad?, que esta era la porción de Aser que le tocó en el Carmelo, y escarbaron el monte Carmelo, buscando aceite, buscando petróleo también, y no encontraron nada, porque se refería al aceite del olivo, ¿verdad? La producción de olivares, y esta tierra es la que tiene producción del olivo, que está refiriéndose al aceite, ¿verdad? Había bendición del aceite del olivo, no del aceite de petróleo, como algunos lo interpretaron. Verso 26 dice, no hay como el Dios de Jerusim. Ya se terminó. No hay como el Dios de Jesurum, quien cabalga sobre los cielos por tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Mis hermanos, y si es en verdad comenzamos a estudiar el universo, vemos estrellas que viajan por segundo a 1000 millas. O sea, en realidad Dios, no conocemos todo el poder de Dios en su magnitud o en su magnificencia. Dice, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda. Y ahí está el Señor para nuestra ayuda, el Dios del universo, el Dios de todos los cielos, cabalga en las alturas de los cielos para ayudarnos, y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. E Israel habitará confiado. La fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, 2 veces feliz tú, Israel. ¿Quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas.
Qué preciosa bendición recibió el pueblo de Israel, un pueblo especial, mis hermanos, un pueblo donde la presencia de Dios se ve todavía, gloria al Señor. La bendición de Moisés después de su canto y los deja súper bendecidos en su partida, gloria al Señor. Capítulo 34 se titula Muerte y sepultura de Moisés. Vamos a mirar este último triste capítulo de la historia de Moisés. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manases, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Un evento triste. Esta fue la ambición de Moisés, llegar y establecer a su pueblo en la tierra prometida, pero no pudo entrar. Y Dios lo lleva en su misericordia a un panorama perfecto, ¿verdad? Lo sube al monte Nebo, de donde pudo contemplar la buena tierra. El Señor le dijo: mira qué hermosa es la tierra que yo tengo preparada para tu pueblo. Esta es la tierra que le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, gloria al Señor. La verás, pero no entrarás en ella, ¿verdad? Aunque dijimos que más adelante, en su cuerpo glorificado, Moisés entra a la tierra prometida en la transfiguración, gloria al Señor. Esta es lo último que sabemos, ¿verdad?, de Moisés, que él estuvo ahí contemplando esta vista panorámica. Dice: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle de la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy, ¿verdad? Esto es lo que sabemos de la muerte de Moisés, ¿verdad? Que el Señor envió para que lo sepultaran. Y yendo, mis hermanos, al libro de Judas, hay un interesante verso que nos dice qué ocurrió después de la muerte de Moisés, después de que él entregó su espíritu, digámoslo así. Vamos a Judas capítulo 1, verso 9, dice así: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Un solo verso que nos aclara lo que pasó después de que Moisés murió. Hay una indicación de que Miguel fue enviado con el propósito de sepultar a Moisés, porque el verso dice que el Señor lo sepultó, ¿verdad? Fue Dios quien lo sepultó. Aquí miramos que posiblemente envió al arcángel Miguel con ese propósito, porque Satanás está también peleando, queriendo el cuerpo de Moisés. Posiblemente, ¿verdad? No, la Biblia no lo explica para qué o por qué fue ese pleito que estaban teniendo. Posiblemente el enemigo quería hacerle un monumento y hacer de él, ¿verdad?, un ídolo, cuando el Señor estaba prohibiendo la idolatría. Es posible, ¿verdad? Pero la Biblia no lo explica. Pero lo interesante aquí es que al arcángel no se atrevió a proferir maldición contra Satanás, sino que el arcángel le dijo: el Señor te reprenda. O sea que no comenzó a gritar o expresiones ofensivas
como mugroso diablo, sácate de aquí. No. Él le dejó las cosas al Señor. Él dijo, yo no me voy a entretener contigo, demonio, el Señor te reprenda. Dios se encargue de ti. Yo vine a hacer la obra de Dios, vine con un trabajo y voy a hacer mi trabajo. Hasta en cierto modo lo ignoró, según nos lo indica aquí Judas, ¿verdad? Que no se atrevió a ponerse al tú por tú con el diablo. Ahora, mis hermanos, aprendamos. La distancia que nosotros queremos entre Satanás y yo es Jesucristo en medio. Que el Señor lo reprenda, que el Señor lo persiga, que el Señor le dé una paliza, ¿verdad? Y es verdad que en el Nuevo Testamento el Señor nos dio autoridad y poder, ¿verdad?, sobre el enemigo, ¿verdad?, para reprenderlo, ¿verdad? Dice que podríamos, ¿verdad?, reprender al enemigo. Dice, en el nombre de Jesús. Siempre pongamos a Jesús enfrente. Ahora, la Biblia nos enseña también, ¿verdad?, si estás teniendo batallas con el enemigo, si el enemigo se ha ensanchado contigo, Jesucristo es la solución, ¿verdad? Dice, someteos pues a Dios, o sea, tienes que agarrarte del Señor, entregarte al Señor, someteos pues a Dios, resistirle al diablo y de vosotros huirá, ¿verdad? Entonces ahí miramos que el arcángel no se entretuvo con él, ¿verdad? Solamente le dijo, el Señor te reprenda, y sepultó a Moisés, ¿verdad? Porque dice la Biblia claramente que el Señor lo sepultó y que nadie sabe de su sepulcro. Nadie puede decir que te va a llevar a excursión, ¿verdad? Porque en realidad no saben dónde quedó el cuerpo de Moisés. La Biblia, mis hermanos, es su propio libro de comentarios, y qué importante es leerla toda, no solamente escoger, porque hoy miramos, ¿verdad?, evangelio escogido, predican lo más fácil o lo que entienden, pero hay que escudriñarla, mis hermanos, para conocer toda la palabra, porque el libro de la Biblia es su mejor libro de comentarios, gloria al Señor. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Escuchamos, mis hermanos, que antes de componer el cantito, Moisés declaró que ese era su cumpleaños, que él estaba cumpliendo 120 años. Un hombre que Dios lo mantuvo saludable hasta el día de su muerte, no le faltaron sus facultades, ¿verdad? Y le mostró, mis hermanos, toda la tierra prometida, y Moisés la pudo contemplar, gloria al Señor. Se dice que del lugar donde Dios lo subió para mostrarle la tierra prometida, si tienes buenos ojos y es un día claro, alcanzas a mirar hasta Jerusalén. Y miramos, ¿verdad?, todas las regiones que Dios le mostró, donde se iban a acomodar cada tribu. Dios se lo enseñó a Moisés. Moisés no murió ignorando dónde iba a estar el pueblo de Israel. Dios se lo mostró antes de su muerte. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Un mes entero de luto, ¿verdad? Así como se lo hicieron a Aarón, su hermano, también hicieron luto por él por un mes. La Biblia no dice, ¿verdad?, pero en el libro de Josefo, en los comentarios de Josefo, dice que también le hicieron el luto a María, hermana de Moisés, por 30 días. Tal vez era su costumbre, ¿verdad? A José le hicieron luto por 30 días, a Jacob, ¿verdad? Posiblemente esta era la costumbre de la tierra, hacer luto por ese tiempo, ¿verdad? Tener tiempo, aún en ese tiempo no habían entendido lo que es la resurrección, no entendían mucho de la vida y de la muerte. Para ellos la muerte era el final del camino, ¿verdad? En realidad la gente hacía duelo por falta de entendimiento, ¿verdad?, a la resurrección. Le hicieron su duelo por su mes a Moisés. Y Josué, hijo de Nun,
Fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Este capítulo entero se le atribuye a Josué, que ya el 34 no lo escribió Moisés, sino que lo escribió Josué, que también recibió el espíritu de sabiduría a través de la imposición de manos de Moisés y a través de la capacitación que Dios le dio a Josué, ya que le estaba entregando una nación entera para que él los introdujera en la tierra prometida, ¿verdad? Dice el verso 10, Josué testificando de Moisés dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Y cuando decimos que habló Dios con él cara a cara, o sea que se hablaron sin censura. Dios le hablaba directamente a Moisés, Moisés le hablaba directamente al Señor. Esto se refiere cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto. Hasta este día no hay un hombre más respetado que Moisés en Israel, gloria al Señor, ¿verdad? Todavía lo tienen en su alta reverencia. Dice: a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las señales que hizo en medio de Faraón. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Y claro que todos esos hechos que Moisés hizo fue bajo la dirección de Jehová Dios de los ejércitos, ¿verdad? A quien lo escogió como un instrumento, ¿verdad?, para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Gloria al Señor. Un hombre que Dios tenía preparado para ese tiempo y cumplió con su llamado, y un día también regresará como uno de los 2 olivos para testificar, ¿verdad?, de nuevo al pueblo de Israel, junto con su amigo Elías. Es muy posible, siguiendo la trayectoria de Elías, también Elías cruzó el río Jordán como Moisés y fue a Moab, al monte Nebo, ¿verdad? O sea, él cruzó de regreso. Y ahí lo tomó el Señor en un torbellino, hablando de Elías. Y Elías fue al cielo. Primero, antes de ir al cielo, descendió a Sinaí, donde Moisés recibió la ley. Cuando Elías era perseguido de Jezabel, él fue para el territorio, para el monte de Sinaí. Y en su partida siguió los pasos de Moisés, fue a este monte Nebo. Su siervo Eliseo lo siguió y fue del monte Nebo de donde se lo llevó el torbellino a Elías, ¿verdad? Eso no es coincidencia, siguió la misma trayectoria de Moisés. Y sabemos que Eliseo, su siervo, no quería abandonar a Elías, ¿verdad? Él sabía que el Señor se lo iba a llevar, lo iba a arrebatar, y no quería dejarlo, ¿verdad? Así como estoy segura que tampoco a Josué quería dejar a Moisés, pero esta era la voluntad del Señor, que subiera solo él al monte Nebo y de ahí mostrarle la tierra, y de ahí fuera el final de su capítulo. Eliseo lo siguió y ya le dijo Elías: Eliseo, no me sigas, quédate aquí. Y Eliseo le dijo: vive Jehová que no te dejaré. Dice: ¿qué quieres que te haga? Y sabemos que Eliseo pidió una doble porción de lo que tenía Elías. Dijo: pues si se te concede verme cuando yo me vaya, entonces se te hará como tú pides. Y obviamente, mis hermanos, Eliseo testifica que él miró a Elías ir al cielo en un carro de fuego. La gente lo buscó por muchos días, pero no encontraron ni el carro ni a Elías,
porque el Señor se lo llevó y está en el cielo esperando, ¿verdad?, entrar en escena junto con Moisés, gloria al Señor, durante los 7 años de la gran tribulación, para testificar al pueblo de Israel y volver a hacer grandes prodigios y maravillas en medio de este pueblo, gloria al Señor. Hablamos de la vida de Moisés, un gran hombre, un gran siervo, gloria al Señor, un líder que se mantuvo fiel al Señor, gloria a Dios, tuvo su falla, como todos, ¿verdad? Pero eso le impidió entrar a la tierra prometida, pero no ver la tierra prometida, gloria al Señor. Ahora vamos a comenzar con un libro histórico, el libro de Josué, el cual le invito, mis hermanos, que no se pierda el estudio de la palabra del Señor. Vamos a estar aquí hasta que el Señor lo permita, ¿verdad? Tratando de ser de bendición para su vida, tratando de aprender la palabra del Señor. Y quiero decirle, mis hermanos, lo hacemos por gracia, porque hemos recibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Oremos en esta mañana para ser bendecidos. Padre que estás en gloria, poderoso Dios, amantísimo Señor, excelso, santo, divino, propicio, amado Dios en cuya presencia estamos. Agradecemos, Señor del cielo, la fortaleza, Señor, que tú nos has dado, Señor mío y Dios mío, el deseo de estudiar tu palabra, Señor, porque hasta este día aquí estamos, gozosos, agradecidos contigo por tu Santo Espíritu, que es el que nos anima, nos dirige y nos enseña. Pedimos, Padre, que tu presencia nos siga acompañando, Señor amado, libro a libro, hasta que tú vengas, maravilloso Dios. Todo esto te lo agradecemos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y pedimos una bendición especial también para tu pueblo, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos bendiga con esas bendiciones eternas. Mis hermanos, Dios les bendiga y que el Señor les regale una preciosa semana para que se goce en Él. Dios les bendiga.